Imagina que estás solo, en la inmensidad de la pampa o en un desolado camino rural, bajo un manto de estrellas. No hay luna. El único sonido es el viento. De repente, a lo lejos, una esfera de luz pálida se eleva desde el suelo. No es un faro, no es un vehículo. Flota, baila erráticamente, a veces acercándose, a veces retrocediendo, como si te estudiara. Sientes un frío que no es del aire, una atracción mezclada con terror. Te han advertido no seguirla, no rezarle. Porque lo que estás viendo es una leyenda viva, un presagio conocido como la luz mala. Si historias como esta te atrapan, suscríbete, porque apenas estamos comenzando. Este fenómeno no se limita a un solo país. En las llanuras de Argentina y Uruguay es la luz mala. En la Amazonía brasileña es el boitatá, una serpiente de fuego. En Colombia y México se le llama la luz del dinero o la candileja, un espíritu que custodia tesoros. A pesar de los nombres, la esencia es inquietantemente similar. Una luz espectral, sin fuente aparente, que aparece en lugares solitarios y se conecta con almas en pena. Esta universalidad plantea una pregunta fundamental. ¿Estamos ante una simple coincidencia folclórica o hay un fenómeno real que nuestros antepasados intentaron explicar a través de estas leyendas por todo un continente? La creencia más extendida es que la luz mala es el alma en pena de un difunto que no recibió sepultura o murió violentamente. Se dice que estas almas vagan por la tierra, atrapadas entre mundos, su angustia manifestándose como esta luminiscencia fría. Buscan una oración que las libere o, en algunos casos, arrastrar a otros con ellas a la oscuridad. Otra interpretación popular la vincula con los entierros, tesoros escondidos por bandidos. La leyenda dice que el espíritu del dueño original queda atado a su riqueza, protegiéndola tras la muerte. La luz sería el espíritu mismo, señalando la fortuna, pero advirtiendo del peligro mortal de la codicia. Los relatos de testigos comparten un patrón escalofriante. La luz no solo aparece, sino que interactúa. Sigue a los viajeros, a veces jugando, otras avanzando agresivamente. El folclore está lleno de advertencias para sobrevivir. La regla principal es nunca correr. Se dice que la luz se alimenta del miedo y perseguirá a su víctima. En su lugar, los gauchos recomiendan morder la vaina del cuchillo o un objeto metálico para clavarla en su sitio. Otros insisten en rezar o hacer la señal de la cruz, pues se cree vulnerable a los símbolos sagrados. Ignorar estas reglas, según la leyenda, puede llevar a la locura, a perderse para siempre o a la muerte. facebook.com/saqueelquesabe.wordpress YouTube. Entonces, ¿qué enfrentamos realmente? ¿Es la luz mala un simple cuento de fogata? ¿Una metáfora del miedo a lo desconocido? La ciencia ofrece una explicación. Los fuegos fatuos, gases como el metano, liberados por descomposición orgánica, que se inflaman espontáneamente creando una llama pálida. Esta explicación parece resolverlo todo, hasta que recordamos los relatos. ¿Puede un simple gas seguir a una persona de forma inteligente? ¿Puede reaccionar a las oraciones o al metal de un cuchillo? ¿Y cómo explica su persistente conexión con tesoros enterrados? La respuesta científica, aunque plausible, se siente incompleta. Deja demasiadas preguntas sin responder, abriendo la puerta a un misterio mucho más profundo que estamos a punto de investigar. La luz mala, ese espectro luminoso que danza en la oscuridad de las pampas y los valles andinos, es más que una leyenda. Es un eco persistente en el alma de América Latina. Pero, ¿qué ocurre cuando su llamado mortal se manifiesta de formas aún más tangibles, dejando a su paso no solo terror, sino encuentros inexplicables que desafían toda lógica?
Los relatos que emergen de la vastedad de nuestro continente no son meras supersticiones aisladas, son piezas de un rompecabezas macabro que al unirse revelan un patrón inquietante. En la Patagonia argentina, gauchos de antaño y camioneros modernos comparten historias de figuras sombrías que se materializan en el borde de la carretera. No son luces, sino presencias. Juan Carlos, transportista con décadas en la Ruta 3, juró haber visto una mujer de blanco con el rostro cubierto por una melena oscura bajo la luna. Al intentar detenerse, la figura se desvaneció como humo, dejando un frío gélido en la cabina. Su relato es casi idéntico al de un viejo peón de estancia de los años 50, quien describió una aparición similar en el mismo tramo. Un espectro silencioso que parecía esperar. Cruzando la cordillera, en los caminos del desierto de Atacama en Chile, la narrativa cambia, pero la esencia permanece. Mineros y viajeros nocturnos hablan de sombras errantes que cruzan la vía sin destino aparente. No tienen forma definida, son solo manchas oscuras que se mueven con una velocidad antinatural. Un grupo de turistas chilenos, regresando de San Pedro de Atacama, documentó con cámaras lo que parecía una silueta humana alta y delgada y desapareció en segundos en una carretera desierta. Las imágenes, aunque borrosas, mostraban una anomalía inexplicable por reflejos o ilusiones ópticas. La consistencia con que estos avistamientos se repiten a lo largo de décadas y por testigos sin conexión los eleva de anécdotas a hechos verificados. En el Uruguay rural, la Llorona de la Ruta es un espectro conocido. Más allá de la leyenda, testimonios la conectan con las sombras en la carretera. María Elena, enfermera que viajaba de noche entre pueblos, relató escuchar lamentos desgarradores y al mirar por el espejo retrovisor, vio una figura oscura agachada al costado de la ruta. No era una mujer de blanco, sino una masa indistinta que emanaba dolor profundo. Al acelerar, la figura pareció levantarse y seguirla un instante antes de desaparecer. Su descripción de la masa indistinta coincide con otros relatos de sombras vistas en Argentina y Chile, sugiriendo una conexión más profunda que el folclore local. motor.elpais.com. Estos no son incidentes aislados. Son ecos de una misma vibración, un fenómeno que se manifiesta con variaciones, pero con consistencia alarmante. Desde los Andes hasta el Atlántico, las carreteras de América Latina parecen ser portales para estas presencias inexplicables. La repetición de elementos, aparición repentina, forma etérea, sensación de frío o pavor y desvanecimiento instantáneo, no puede atribuirse a la imaginación colectiva. Cuando un camionero en Salta, Argentina, describe una sombra que se estira y encoge, y un minero en Copiapó, Chile, relata haber visto lo mismo, estamos ante un patrón. Estamos ante la posibilidad de que estas sombras en la carretera sean una manifestación recurrente de algo que aún no comprendemos. Un recordatorio de que hay más entre el cielo y la tierra de lo que nuestra ciencia explica. Los hechos verificados no son pruebas físicas, sino la abrumadora similitud de las experiencias humanas. ¿De dónde viene esta luz fantasmagórica que asombra los pampas y las sierras? Para entender la luz mala, necesitamos sumergirnos en la historia y cultura latinoamericana, donde mitos antiguos y creencias coloniales se entretejieron. Sus raíces se extienden mucho antes de la llegada de los europeos. Pueblos indígenas como mapuches y quechuas ya interpretaban luces errantes, asociándolas a almas de guerreros, espíritus de la naturaleza o presagios. La tierra era vista como repositorio de energías y memorias, y el brillo nocturno, una de sus muchas voces. Este sustrato precolombino fue fértil para la emergencia de la leyenda de la luz mala. Con la llegada de los colonizadores, creencias europeas se fundieron con tradiciones ancestrales. El folclore ibérico, repleto de almas penadas y tesoros enterrados,
encontró eco en las narrativas indígenas. La luz mala, entonces, comenzó a ser interpretada bajo la óptica cristiana. Almas de los que murieron sin sacramentos, espíritus de pecadores condenados a vagar, o la indicación de riquezas escondidas. Esta hibridación transformó la leyenda en algo complejo y multifacético, resonando con diferentes capas sociales y ganando fuerza. La promesa de fortuna o el aviso de perdición selló su permanencia en el imaginario colectivo. Las condiciones socioeconómicas del ambiente rural latinoamericano desempeñaron un papel crucial. En vastas extensiones de campos abiertos y montañas, la vida era dura. Pobreza, aislamiento y lucha constante contra elementos implacables. La falta de educación y el acceso limitado a explicaciones científicas para fenómenos naturales, como gases pantanosos o bioluminiscencia, dejaban un vacío. Ese vacío era prontamente llenado por lo sobrenatural. La luz mala se convirtió en la explicación para lo inexplicable, aviso para viajeros, manifestación de justicia. Para campesinos y gauchos, la leyenda no era solo historia, sino parte intrínseca de su realidad, reforzando la prudencia. La leyenda, por lo tanto, no es estática. Es un organismo vivo que evolucionó y persistió a lo largo de los siglos, transmitida oralmente de generación en generación. Que un abuelo contaba al nieto sobre la luz en la campiña, o un tropeiro alertaba a sus compañeros, la luz mala ganaba nueva vida. Se convirtió en herramienta cultural, cuento de advertencia para niños, explicación para enfermedades o infortunios. La narrativa se adaptaba a los cambios, pero su núcleo, el misterio de una luz solitaria en la oscuridad, permanecía intacto. Esta capacidad de mutación y resonancia garantizó su lugar indeleble en el imaginario popular. Ahora, al analizar críticamente estas raíces históricas y culturales, comenzamos a desentrañar las complejas capas que sustentan la leyenda de la luz mala. No investigamos solo apariciones, sino el tejido social, las creencias y los temores de un pueblo. La leyenda es un espejo que refleja interacciones culturales, condiciones de vida y la búsqueda humana por sentido en un mundo frecuentemente caótico. Comprender su génesis es el primer paso para desmitificar el fenómeno, no para disminuir su impacto, sino para apreciar su profundidad como artefacto de la experiencia humana. Este análisis crítico nos permitirá ir más allá de la descripción, adentrándonos en el porqué de su existencia. Pero, ¿qué sucede cuando despojamos estas narrativas de su velo místico y las sometemos al escrutinio de la razón? Aquí, la ciencia y el escepticismo entran en juego, buscando explicaciones tangibles para un fenómeno que, a primera vista, desafía toda lógica. Las historias de la luz mala, aunque arraigadas en el folclore y la experiencia personal, pueden encontrar sus contrapartes en fenómenos naturales bien documentados. Bajo ciertas condiciones, estos pueden ser interpretados de manera sobrenatural, especialmente en la oscuridad y soledad del campo. Este análisis crítico nos invita a explorar las múltiples teorías que intentan desentrañar el brillo, moviéndonos de la leyenda a la ciencia. Una de las explicaciones más clásicas y extendidas para avistamientos como el de la luz mala es el ignis fatuus, o fuego fatuo. Este fenómeno ocurre cuando gases inflamables como metano y fosfina, producidos por la descomposición de materia orgánica en pantanos o cementerios, entran en contacto con el aire y se autoencienden. Estas llamas, a menudo azuladas o verdosas, son débiles, erráticas y flotan a baja altura, dando la impresión de una luz que baila o persigue, muy similar a las descripciones. La ausencia de viento o una atmósfera densa pueden hacer que estas luces parezcan moverse con intención, alimentando el miedo de los testigos. Más allá de los gases de pantano, otras fuerzas naturales menos comprendidas podrían estar en juego.
La piezoelectricidad, por ejemplo, es el efecto donde el cuarzo genera electricidad bajo estrés mecánico. En regiones con actividad sísmica o fallas geológicas, la presión de las rocas puede liberar energía como destellos o esferas luminosas, las luces de terremoto. Estos eventos, aunque raros, ofrecen una explicación para algunos avistamientos en áreas inestables. Este análisis te está abriendo los ojos a nuevas posibilidades. No olvides dejar tu like y compartir tus propias teorías en los comentarios. Tu participación es clave para que este conocimiento llegue a más personas. No podemos ignorar tampoco fenómenos atmosféricos raros, como el rayo globular o el fuego de San Telmo, que aun frecuentes pueden manifestarse como orbes luminosos flotantes. Además, en la oscuridad profunda de las zonas rurales, donde la contaminación lumínica es mínima, la identificación errónea de luces artificiales es sorprendentemente común. Faros de vehículos distantes, linternas de cazadores, fuegos de campamento lejanos o incluso luces de aeronaves y drones modernos pueden ser percibidos de forma distorsionada por mentes predispuestas al misterio o bajo el influjo del miedo. La distancia, niebla, condiciones atmosféricas o la perspectiva pueden transformar una luz mundana en un espectro brillante y errante, alimentando la leyenda. Así, la luz mala, lejos de ser un único fenómeno sobrenatural, podría ser una amalgama de estas explicaciones racionales. La combinación de gases de pantano en terrenos húmedos, la actividad geológica en zonas sísmicas, fenómenos atmosféricos inusuales y la inevitable tendencia humana a malinterpretar lo desconocido en la oscuridad, crea un caldo de cultivo perfecto para la persistencia de la leyenda. El escepticismo científico no busca despojar al mundo de su magia, sino comprenderla. Al entender las causas naturales detrás de estas luces, reorientamos el asombro hacia la complejidad y la maravilla de nuestro planeta y de la percepción humana. A pesar de la claridad que la ciencia intenta imponer, con sus explicaciones sobre gases de pantano, piezoelectricidad o la refracción de la luz, la persistencia de la luz mala en el imaginario popular es un testimonio de la fuerza inquebrantable de lo sobrenatural. Para muchos, la fría lógica científica no captura la esencia del terror o de la admiración que estas luces errantes provocan. No es solo un fenómeno físico, sino una experiencia profundamente arraigada en la psique colectiva, un punto donde lo y lo invisible parecen danzar. Aquí, la razón tropieza y el miedo asume el control, transformando lo inexplicable en algo más grandioso, personal y asustador, buscando responder al ¿por qué? Que asombra la noche. El impacto psicológico de estas leyendas es inmenso, moldeando la percepción del ambiente y la estructura social de las comunidades. El miedo al desconocido, a lo que se esconde en las sombras o flota en el horizonte, es una fuerza primordial que las narrativas de la luz mala exploran con maestría. La leyenda sirve como un aviso, un recordatorio constante de los peligros invisibles que rondan, reforzando lazos comunitarios a través del compartimiento de historias y de la vigilancia mutua. En un mundo donde la vida rural es marcada por la incertidumbre y la proximidad con la naturaleza, la luz mala ofrece una personificación para la muerte, para los espíritus inquietos, llenando el vacío de explicaciones obvias. Las narrativas culturales, transmitidas de generación en más que meras historias, son lentes a través de las cuales el mundo es interpretado. La luz mala, en sus múltiples encarnaciones folclóricas, no es solo vista, sino comprendida dentro de un marco de creencias preexistentes. La luz en el horizonte distante no es solo un gas en combustión, es el alma de un pecador, un tesoro enterrado, un aviso de mal agüero. Esta interpretación cultural colorea la experiencia, transformando un fenómeno natural en un evento cargado de significado moral
y espiritual. La forma como las comunidades cuentan estas historias refuerza la percepción colectiva, creando una realidad compartida donde lo sobrenatural es tan tangible como el suelo bajo los pies. Incluso con el avance implacable del conocimiento científico, es crucial reconocer las limitaciones de lo que podemos explicar. Hay fenómenos en la naturaleza que desafían categorizaciones fáciles o cuyas nuances aún escapan a nuestra comprensión actual. La ciencia ofrece herramientas poderosas para desentrañar misterios, pero no pretende ser omnisciente. Lo que la luz mala representa, más allá de la química y la física, es la capacidad humana de maravillarse, de temer y de buscar significado, donde la razón pura aún no alcanza. La laguna entre lo que sabemos y lo que sentimos es llenada por la narrativa, por la leyenda, por la búsqueda de un propósito en eventos que parecen aleatorios. Así, la verdad sobre la luz mala reside, tal vez, en la encrucijada entre lo tangible y lo imaginario. La ciencia nos ofrece explicaciones para el fenómeno físico, desmitificando el brillo etéreo con análisis químicos y físicos. Sin embargo, el folclore, las leyendas y la memoria colectiva nos revelan la profunda resonancia cultural y psicológica que esta luz ejerce sobre el espíritu humano. No se trata de elegir entre uno u otro, sino de reconocer que ambos dominios coexisten, moldeando nuestra comprensión del mundo. La luz mala, por lo tanto, es más que un mero brillo nocturno. Es un espejo que refleja nuestra eterna busca por sentido en el misterio, nuestra capacidad de transformar lo inexplicable en una historia que nos ayuda a vivir y a temer. A pesar de las explicaciones científicas y la dicotomía entre razón y folclore, la luz mala se niega a ser completamente domesticada por la lógica. Permanece un eco persistente en el paisaje de lo inexplicable, desafiando nuestras certezas y avivando la curiosidad ancestral. Es un recordatorio palpable de que no todo puede ser encapsulado en una fórmula o disipado por una teoría. Su brillo fantasmagórico sigue siendo un faro en la noche de la ignorancia, una invitación a contemplar los límites de nuestro entendimiento y las narrativas que construimos. La esencia de su misterio radica en la persistencia de preguntas que resuenan a través de generaciones. Este enigma lumínico no se desvanece con la modernidad. Por el contrario, cimenta su lugar en la identidad cultural de muchas regiones, especialmente en Latinoamérica. Desde las llanuras argentinas hasta los campos chilenos, la luz mala ha sido tejida en el tapiz de las tradiciones orales, transmitida de abuelos a nietos. No es solo una historia de miedo, sino un elemento que define el paisaje, un cuento de advertencia, una conexión con el pasado y la tierra misma. Se convierte en un personaje más del folclore local, un guardián silencioso de caminos olvidados, un espectro que marca los límites entre lo conocido y lo desconocido. Su presencia trasciende lo oral. La luz mala ha encontrado su camino en la literatura, inspirando cuentos, poemas y novelas que exploran su simbolismo. Presagio de desgracia, guía de tesoros ocultos o manifestación de almas en pena. En el arte, ha sido representada en pinturas y esculturas, capturando su etérea cualidad y la mezcla de terror y fascinación que provoca. Incluso en la cultura popular moderna, la vemos resurgir en documentales, series y videojuegos, donde su leyenda se reinterpreta para nuevas audiencias, manteniendo vivo el misterio en la era digital. Estas representaciones no solo perpetúan la leyenda, sino que la enriquecen. Quizás la verdadera fascinación por la luz mala resida en nuestra innata necesidad de lo desconocido. En un mundo cada vez más explicado, la persistencia de un misterio como este nos ofrece un respiro, un espacio para la imaginación y la especulación. Nos recuerda que no todas las preguntas tienen respuestas fáciles y que la belleza de un fenómeno reside en su ambigüedad.
La luz mala no necesita ser categorizada para ser real en el sentido cultural y psicológico. Su poder radica en su capacidad para evocar asombro, miedo y una profunda reflexión sobre los límites de nuestra percepción. Es un testimonio de que el ser humano siempre buscará el borde de lo comprensible, donde la ciencia se topa con el mito. Así, el eterno brillo de la duda que emana de la luz mala continúa iluminando los rincones más profundos de nuestra conciencia colectiva. Es un legado que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar, a imaginar y a respetar la sabiduría ancestral que a menudo precede a la ciencia. Su historia es un recordatorio de que el universo guarda secretos, algunos de los cuales quizás nunca desentrañemos por completo, y en esa incertidumbre reside gran parte de su encanto. ¿Qué piensas tú sobre la luz mala? ¿Es un fenómeno natural, una manifestación espiritual o algo diferente? Comparte tus teorías en los comentarios. ¿Este viaje te ha cautivado? No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más exploraciones de misterios.